Es un estudio, grabamos porque hay hermanos en, ¿cómo se llama? Odessa. Hay hermanos que también lo ven por internet. Y es un estudio bien interesante que se llama Tabernáculo. Podríamos decir, ¿por qué tabernáculo, verdad? Yo les he dicho, ¿qué hicieran si ustedes se les diera el mapa de un tesoro? ¿Qué hiciera mi hermana Susana si se le diera el mapa de un tesoro? Seguirlo tal como está para poder llegar al tesoro, ¿no? Para encontrar ese tesoro, ¿verdad? Bueno. Y tabernáculo es algo parecido. O les voy a decir una cosa, es aún mejor. Porque ahí se encuentran los tesoros de la sabiduría de Cristo. Nosotros sabemos que como cristianos debemos de aceptar al Señor, pero no solamente todo se acaba cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Porque aceptar al Señor, dice la Biblia que la salvación es por gracia, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que pagar para ser salvos? Nada, ¿verdad? Es gratis. Pero de ahí en adelante viene otro caminar diferente, que ya no solamente ser salvo, sino es crecer espiritualmente. Lo que la Biblia le llama crecer a la estatura del varón perfecto. Y una de las citas bíblicas bases es Efesios 4:13. Si gustan ir para allá, Efesios 4:13 es la cita, una de las citas bíblicas bases de este estudio. Aquí hay otro lugar si alguien quiere venir. Si aquí alguien quisiera venir, aquí hay otro lugar. 4:13. ¿Quieres sentarse? No, 9:11, ¿no? No, 4:13. Sí, eso. Efesios 4:13. Ahorita digo. Vamos a poner primero el preámbulo por amor a los que vienen llegando. Nosotros, esta es la cuarta clase, creo que tenemos desde que volvimos a empezar el estudio, ¿verdad? Lo estoy tratando de dar lo más resumido posible porque esta vez sí quiero terminarlo. En el 2014, a mediados del 2014 empezamos a dar un estudio. Y resulta que el día de hoy no hemos terminado una tercera parte nada más del 2014. Y bueno, aquí lo volvimos a empezar y no quiero que nos tardemos más de 3 años. Por eso lo voy a reducir lo más posible que se pueda. Efesios 4:13 dice así. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? La fe. Y del conocimiento. Dice conocimiento, ¿verdad? Tenemos que llegar todos ¿a qué? Al conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. ¿Y qué significa conocer? Hagamos una pausa ahí. ¿Quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Quién sabe quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? Levante la mano. Okay. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién lo conoce? Y así es. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerlo, ¿verdad? Esta es la diferencia del estudio. Yo les aseguro que nosotros sabemos de Dios, pero lo vamos a conocer como nunca antes, ¿ok? Entonces, sigamos leyendo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, nos dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de, o sea que tenemos que llegar a la medida de ¿qué? De su estatura. Esta palabra estatura. Y la palabra estatura significa un cuerpo estando de pie. Un cuerpo estando de pie. O la altura de una persona estando de pie. Eso significa estatura. O sea, nos habla de un crecimiento. Nos habla de un nivel. En Mateo capítulo 13, versículo 8, me parece. Vamos para allá. Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Sí, 13, 8 primero. Siéntate ahí. No te caes. Mateo 13:8, yo creo que todos hemos escuchado la parábola del sembrador, ¿verdad? Ok, la parábola del sembrador. Pero aquí hay un dato bien interesante que se nos da. Nos habla de 4 diferentes tipos de semillas. ¿Sabían que en la iglesia hay 4 diferentes tipos de personas de diferentes niveles? ¿Verdad? Yo he escuchado muchos pastores que dicen en la iglesia, ¿cuántos se van al cielo? Y todos, amén, amén. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, leamos aquí Mateo 13:8, dice así.
nos está hablando de una semilla. Dice, pero parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto al ¿qué? 100. ¿Qué más? 60 y 30%, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla aquí? De 3 diferentes tipos de niveles de cristianos. Unos que dan el 30, otros que dan el 60 y otros que dan el ¿qué? El 100 por 1. ¿Ok? 30, 60 y 100 por 1. ¿Verdad? Eso se le llama nivel espiritual o una diferente medida espiritual. ¿Ok? Ahora, si vamos nosotros al libro, me parece que es Segunda de Pedro. Bueno, perdón, ahí en Mateo, En Mateo, capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. Porque no me quiero ir de ahí, quiero enseñarles esto. Dice así la palabra de Dios. Recordemos que aquí cuando Jesús les habló la parábola, estaba junto con toda la multitud. ¿Ok? Y después veamos lo que hace. Se va a solas con sus discípulos. Mateo 13, 10 dice así. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense, Jesús estaba frente a toda la gente y les dijo la parábola del sembrador. Y de repente dice que, ¿qué pasa? Acercándose los discípulos a él, les dijo en privado, ¿verdad? Le preguntan los discípulos en privado, oye, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién se estaban refiriendo los discípulos? A la multitud, ¿verdad? Y fíjense la respuesta de Jesús, le dice, y él respondiendo les dijo, porque a vosotros he dado a saber los ¿qué? No, los misterios. Los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. ¡Wow! O sea que Dios les revelaba a algunas personas unas cosas y a otras no. Lo acabamos de leer. Les dijo, pero ¿por qué les hablas por parábolas a ellos? Les dijo, ¿por qué yo no les he dado a conocer los misterios del reino? Pero a vosotros, sí. ¿Por qué? Porque la multitud seguía a Jesús todo el tiempo. No. ¿Verdad que no? Pero ¿quiénes sí pagaron un precio? Los discípulos. ¿Dejaron mucho tiempo a sus familias? ¿Sufrieron persecución? Ahora, la salvación es gratis, pero cuando yo voy a empezar a crecer, ya me va a costar. Tengo que pagar un precio. ¿Me explico? Tengo que pagar un precio. Yo le digo, el Señor Jesús quiere encontrar a su esposa. Y de aquí, ¿quién es soltero? Mi hermana Gatita. ¿Usted está casada? Ella está soltero. No, pero él está muy chiquito. Mi hermana Catita, ¿usted se casaría con un niño de 10 años? ¿Por qué? Gracias. ¿Usted cree que el Señor Jesús se va a casar con una esposa inmadura? ¿Con una niña que se ande quejando a cada rato? ¿Verdad que no? Así es, por eso tenemos que madurar. Ahora vamos al libro de Pedro. Les dije, creo que era primera o segunda de Pedro. Ya les digo dónde. Primera de Pedro 2. Segunda de Pedro 3:18, perdón. En realidad son las dos, ¿verdad? Pero vamos primero de Pedro 2, que les dije. Primera de Pedro 2:2. Las dos citas bíblicas son correctas. Porque hay un mandamiento. Y la cita bíblica que leíamos hace rato de Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos a la estatura. Y nos dice, ¿nos da una opción o nos da un mandamiento? Hasta que todos lleguemos. O sea, ¿qué es eso? Un mandamiento. No es opcional de que, ay, no, yo no quiero. No es opcional. Dice así aquí, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para que por ella qué? Crezcáis para. O sea que hay un mandamiento que tenemos que crecer, ¿verdad? Y la lechita, ¿quién se la da? A los bebés, ¿verdad? Y este era un problema que había en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dice, yo quise venir a enseñarles y hablarles palabra sólida, pero como son los niños espirituales, tengo que volverles a hablar los rudimentos del evangelio. O sea, les decía, no han crecido espiritualmente, en otras palabras. Ahora en segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios.
antes bien creced en La gracia. y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Pero ¿qué dice? Antes bien creced. Y todas las terminaciones en at, et y it están nos hablan de mandamientos. ¿Ok? Nos hablan de algo impositivo, o sea, de mandamientos. Dice antes bien creced. Otra vez, ¿nos está dando una opción o un mandamiento? Antes bien creced. Son mandamientos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo voy a crecer espiritualmente? Ay Dios, ¿cómo voy a crecer yo espiritualmente? Puede decir, pero ¿cómo voy a crecer espiritualmente yo? Bueno, hay un mapa y como les decía, el mapa es el tabernáculo. La palabra cristiano, ¿qué significa? Seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, seguidor de Jesús. Entonces es importante saber más de Jesús. Sí, porque es el que voy a seguir yo, ¿verdad? Es el que voy a imitar, ¿verdad? Hace tiempo me preguntaba una persona y es ¿por qué no me puedo enamorar de Dios? Le digo, es muy sencillo. ¿Sabes por qué no te puedes enamorar de Dios? Le digo, ¿le eres fiel a Dios en qué? ¿Pasas tiempo con Él? No, pues no como debiera. Es por eso. Cuando nosotros en lo natural, ¿de quién nos enamoramos? De la persona con la que pasamos. De la persona con la que yo paso, ¿qué? Más tiempo. ¿Les pasó eso alguna vez? Que la persona que a mí me gustaba, yo quería hablar todo el día por teléfono. Por ejemplo, mi hermana Adriana que vive con nosotros en la casa. ¿Saben cuántas veces habla con Joel al día? Santo Dios, a veces le digo, Adriana, ya déjalo trabajar. Pero están enamorados. ¿Sí me explico? Y se desvelan hablando por teléfono. Aunque Joel vaya al trabajo todo desvelado. Pero ¿saben por qué está enamorado de ella y ella de él? Porque pasan tiempo juntos en comunicación. ¿Saben cuándo yo me voy a enamorar de Jesús? Cuando pase tiempo con él. Uno se enamora de con quien comparte tiempo. ¿Ok? Entonces, el mapa del crecimiento es el tabernáculo, porque el tabernáculo es Jesús. Esta cita bíblica me gustaría que todos se la aprendieran, es una tarea. Hebreos 9:11. Porque esa es nuestra cita bíblica base. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Mi hermana. No, sí está bien, hermano. Porque Jesús es el tabernáculo. Es más, la Biblia dice que, ¿o no sabéis que nuestro cuerpo es qué? ¿Templo de qué? ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un templo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A donde la presencia de Dios se manifestaba. Y la palabra templo se traduce como tabernáculo. Y nosotros somos un ¿qué? Un templo, un tabernáculo. ¿Saben que nuestro cuerpo es un tabernáculo? Y la gloria de Dios quiere morar en nosotros como moraba en el Antiguo Testamento, porque eso es sombra y figura para el tiempo de hoy. Leamos Hebreos 9:11, dice así. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es a saber, no de esta. Bueno, al último dice, no de esta creación. Entonces, ¿hay más creaciones? Así dice, ¿no? Dice, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿Hay más creaciones? Ya hemos estudiado un poquito, ¿verdad? De más creaciones. Pero dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Quién es el más amplio y más perfecto tabernáculo? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Él predijo? Él les dijo a los fariseos, si ustedes deshacen este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos pensaban que era el templo natural, pero Él ¿de qué hablaba? De su cuerpo, ¿verdad? Templo, y esa palabra se traduce como tabernáculo. Y la palabra templo se tiene la traducción como tabernáculo, lugar de habitación, tienda movible, lugar de reunión. Y por ahí se me está olvidando otra.
Esos son los significados. Bueno, ya hablamos. Las cortinas de afuera, pregunta antes de empezar el tema del día de hoy. Todo esto nada más es una introducción. El tabernáculo, ¿todos han visto una foto del tabernáculo o no? ¿Sí? ¿Quién no ha visto una foto del tabernáculo? Si no, para que alguien me haga favor y saque su teléfono y ponga una foto del tabernáculo para que más o menos lo vean. Si alguien puede sacar su teléfono y lo pasa, por favor. El tabernáculo estaba cubierto por la parte de afuera con cortinas. ¿De qué era esa tela de afuera? Lino fino, ¿verdad? ¿Que representa qué? La santidad, pero ¿qué más? Obviamente representa santidad. El libro de Apocalipsis no lo dice. Ese, todo lo de afuera. ¿Sí le alcanzan a ver? El libro de Apocalipsis, capítulo creo que el 14. Vamos para allá. Apocalipsis. No recuerdo si es 14. No, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha ¿qué? Preparado. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Prepararnos, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Preparándonos. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? La esposa ¿qué va a vestir? Pero ustedes han leído en Apocalipsis que también hay gente que va a llevar vestiduras blancas y otros que van a llevar ropajes blancos. ¿Sí han leído en Apocalipsis? Entonces, ¿todos van a ser la esposa de Jesucristo? No todos los que sean salvos van a ser parte de la esposa de Jesucristo. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Unos segarán al ¿qué? 30. Al 60 y al 100. ¿Quién cree que va a ser la esposa? ¿Los del 30 van a ser la esposa? No, ¿verdad? Tiene que ser alguien ¿qué? Madura. ¿Ok? A su tiempo llegaremos allá. Dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son ¿qué? Acciones justas de los santos. Las acciones justas de los. Entonces, ¿de qué nos habla el lino fino? De nuestras obras. ¿Okay? El lino fino nos habla de nuestras obras, en un sentido que tiene que ver con nuestra pureza, ¿verdad? Nuestras obras. Ok, el día de hoy, esas cortinas de afuera estaban atoradas con palos, con la Biblia le llama ¿cómo se llama? Columnas afuera. Pero esas columnas, les voy a dibujar un poquito. Estas columnas aproximadamente estaban así. La cortina pasaba por aquí y esta columna tenía esto que se llama capitel y tenía aquí unos hoyos a donde lazos salían para un lado del tabernáculo y hacia el otro. Y de aquí en la tierra era enterrado un clavo, que la Biblia le llama clavo o estaca. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de los clavos o las estacas. ¿A qué se parece? Porque nosotros el año pasado fuimos a acampar, ¿verdad? Y cuando uno pone las casas de campaña, ¿qué es lo que sostiene las casas de campaña en el suelo? Los clavos, las estaquitas que uno pone, ¿verdad? Porque si viene un aire y nosotros no las ponemos, ¿qué pasaría? Se la lleva, ¿verdad? Ok. Dijéramos, pues, ¿el clavo qué tiene que ver? El día de hoy se van a sorprender la increíble enseñanza acerca. El clavo era lo más pequeño en el tabernáculo. Era la parte más chiquita. Pero la Biblia dice que no menosprecéis el día de las pequeñeces. En el reino de los cielos lo más pequeño es lo más grande. ¿Ok?
Entonces, el día de hoy, nuestro tema va a ser las estacas o los clavos. ¿Ok? Vamos a dar citas bíblicas y todo, obviamente. Pero antes de pasar adelante, me gustaría que fuéramos al libro de Juan. Le dije a mi hermano Sergio que le iba a dar una cita bíblica antes de empezar el estudio. Y es buena la cita bíblica y me gustaría darla. El libro de Juan. ¿Les digo a dónde? Libro de Juan, capítulo 12, versículo 36. Juan 12:36. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creían en ¿qué? En él. Pero fíjense, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados. ¿De dónde? 43. Porque amaban más que la gloria de Dios. ¿Y cuánta gente no hay de esta manera? Que con tal de no ser despreciados de algún lugar o de alguna religión, no dice nada o su creencia. Yo les he dicho, este estudio es para que todos aprendamos. Aquí no es el estudio de una iglesia. ¿De quién es la palabra? ¿Y a quién debe de ser siempre la gloria? A Dios. Nunca un ser humano, nunca un pastor, ni el título que se quiera poner a esa persona. Siempre la gloria es de Dios. Una vez yo escuché que un pastor le dijeron: pastor, gracias por la palabra. Y el pastor se molestó y dijo: si ustedes me aman, no me destruyan. Cada vez que ustedes me dan la gloria a mí, me levantan mi orgullo y me pueden hacer caer. La gloria es para Dios porque es su palabra. Pero hay mucha gente que dice: no, es que esto Dios no lo reveló a nosotros. Y hacen acepción entre iglesias. Les digo una cosa: si creemos en Jesús somos hermanos, no importa de qué iglesia seas. ¿Sí me explico? No hay más ni menos. Mucha gente vive pensando que es la mejor iglesia del mundo y lo único que hace es crucificando el mismo cuerpo de Cristo o menospreciando. ¿Qué no dice la Biblia que nuestro cuerpo tiene muchos miembros? Y que nosotros somos un miembro del cuerpo ¿de qué? Imagínense esta mano diciéndole a la otra: yo soy mejor que tú. ¿Eso hace nuestras manos? ¿Verdad que no? ¿Ok? De la misma manera, no importa que yo sea esta mano y otra iglesia sea el pie, seguimos siendo un ¿qué? Un mismo cuerpo. Jamás pensemos que somos la octava maravilla del mundo, porque no lo somos. ¿Ok? Bueno, entonces, las estacas. El día de hoy ese es nuestro tema. Y la cita bíblica base es Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Éxodo 35 a 18. Bueno, voy a leer desde el 10. Desde el 10. Pero el versículo a donde lo dice de las estacas es el 18. Pero bueno, Éxodo 35:10 dice así: todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová mandó: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas.
y el arca y sus varas y el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos los utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, sus varas y el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus cortinas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Nos habla de todo el tabernáculo, pero el versículo 18 dice así: las estacas del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Que había estacas, ¿verdad? Esa es nuestra cita bíblica base. Y al parecer es toda la información que nos da, acerca de las estacas o de los clavos. Pero bueno, conforme a todo esto, vamos a ver qué podemos sacar con todo esto. Yo les digo, muchas veces para nosotros, y el día último, hablamos un poquito acerca de, hablamos de muchas cosas, pero parte de esto hablamos acerca de la parábola de los talentos, ¿verdad? De un enfoque totalmente diferente. Y una de las cosas que hablamos fue de que mucha gente tiene dones que quiere poner a trabajar, ¿verdad? Pero el problema de la gente y los que han pastoreado, o incluso los que no han pastoreado, se dan cuenta de algo bien peculiar, de que la mayoría de gente quiere poner a trabajar su talento ¿en dónde? Arriba en el altar, ¿verdad? Y ese es un problema. Yo en las diferentes iglesias que me ha tocado estar, de repente se da mucho de que los que se pelean en lugar son los que dirigen la alabanza, los que cantan, porque a todos les gusta estar arriba y ser vistos por los demás, ¿verdad? Y yo un día le dije al muchacho, ¿sabes dónde nunca nadie te va a pelear un puesto? En los camiones. Estábamos en México y le digo, si tú agarras tu guitarra y te vas a cantar y evangelizar, te aseguro que nadie te va a pelear tu don, ¿verdad? Porque la mayoría, ¿qué queremos? Ser vistos. La estaca. Esta es la tierra. Cuando yo meto una estaca, ¿qué tanto porcentaje de la estaca se ve hacia afuera de la tierra? En el exterior. Solo lo de arriba. Nada más lo de arriba. ¿Qué tanto porcentaje es? ¿Mucho? La gran mayor parte del clavo, ¿dónde se encuentra? Abajo, ¿verdad? ¿A donde todos la ven? A donde no es vista. Pero aquí les voy a una analogía increíble. Oscar, ¿podrías vivir sin tu nariz? Sí. ¿Podrías vivir sin su nariz? Sí. Ok. Mijo, ¿podrías vivir sin tus orejas? ¿Sí? Okay. Mi hermano Sergio, ¿podría vivir sin sus dos brazos? Claro que sí. Okay. ¿Cómo se llama mi hermano? Mi hermano Jesús, ¿podría vivir sin sus dos pies? Okay. A ver, mi hermana Susana, ¿podría vivir sin su boca? Sí, ok. A ver si ustedes saben lo que les estoy diciendo. Ahora, Claudia, ¿podrías vivir sin tu corazón? Tania, ¿podrías vivir sin tus riñones? ¿Ah? Ajá. Ok. Mi hermana Catita, ¿podría vivir sin su hígado? No. Es lo que está hablando por dentro. ¿Qué significa esto? Es más Que el fuerte. cuerpo puede vivir sin las partes exteriores que se ven, pero no podemos vivir sin las partes ¿qué? Interiores. ¿Cuáles son las más importantes? Las interiores. Las que nadie ve. En otras palabras, el clavo, la mayor parte estaba dentro de la tierra. ¿Es importante? Muchas veces la gente piensa que es más importante aquel que canta que el que está abajo, que a lo mejor nadie ve, pero es el que sostiene la iglesia con su oración, siéndole fiel a Dios. ¿Me explico? Y mucha gente dice, es que yo no estoy haciendo nada, y piensan que hacer algo es ser visto por los demás. Y no es de esa manera. No es, el reino de los cielos no es lo mismo que esta tierra natural. Jesús dijo, porque los señores
de sus gobiernos, dice, se enseñorean de sus siervos, pero el reino de los cielos no es así, porque el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor, sea el más que pequeño, sea el primero en servir. Yo les he dicho, la palabra siervo significa el que sirve a las mesas. Ahora, ¿cuántas personas conocemos que se dicen ser siervos y cuando toca la hora de la comida son los primeros que están sentados y tienen la mejor parte de la mesa y la mejor comida? ¿Será que son siervos? En la Biblia había dos tipos de siervos, ¿ok? Siervos asalariados y siervos por amor, en otras palabras, esclavos. En el Antiguo Testamento era permitido tener esclavos. ¿Y se acuerdan cuando yo di la numerología? Yo dije cuántos años una persona tenía que ser esclavo para después ser libre. ¿Se acuerdan? 7, gracias mi hermano, 7 años. Y después de la fiesta del jubileo, ellos eran libres. Pero si el esclavo decía, sabes que yo amo a mi dueño, me trató increíblemente, yo quiero servirte por toda la vida, ya no me pagues nada, te voy a servir por amor. ¿Qué esclavo creen que el Señor quiera? ¿Un siervo asalariado o alguien que sirve por amor? ¿Verdad? En otras palabras, alguien que aunque nadie lo ve, ahí está. Porque es un siervo por amor. En hebreo se le llama, es la palabra, es un siervo abat. Así se escribe en hebreo. Un siervo abat, un siervo por amor. Un siervo por amor. Ahora, la palabra estaca en hebreo, nosotros estudiamos mucho en hebreo, porque es donde sacamos el verdadero significado. La palabra estaca en hebreo se escribe así, o se pronuncia así, más bien dicho. Yatet. Yatet. Yatet en hebreo. Y fíjense qué increíble, la completa seguridad de todo el tabernáculo, ¿sobre qué era depositado? Sobre los clavos. Si los clavos no estaban bien puestos, ¿qué pasaba? Ahora recordemos, ¿dónde Dios le dijo al pueblo que hiciera el tabernáculo? En el desierto. ¿Qué condiciones hay en el desierto? Arena. ¿Qué más? Frío. Frío, ¿qué más? Aire. Vientos de los más fuertes que pueda haber. Tormentas de arena de los más fuertes que pueda haber. ¿Qué tan importante eran los clavos? ¿Para qué? Todo el tabernáculo, toda la casa de Dios dependía de los clavos. Wow. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí quieren ser clavos? Muchos dicen, sí, es bueno ser clavo, pero es mejor. Hay gente que si no llegan y les dicen,